Manejamos así en nuestra medicina el concepto de materia, nos vamos hasta las moléculas, interactuamos con las moléculas y sus receptores a través de la imagenología diagnóstica. Hemos ido un poco más allá hasta el mundo de la energía, hemos manejado la alineación del spin de los electrones, la resonancia nuclear magnética, la tomografía de emisión de positrones. Todas estas cosas nos revelan que más allá de la materia estamos hechos de energía, pero más allá de la energía nosotros estamos constituidos por información. Podemos decir que la vida es literalmente información. Una molécula aporta información, una naranja aporta información. Pero ¿cómo se codifica este tipo de información iónica o información bioquímica en el seno del organismo? Lo hace a través de corrientes eléctricas. En el cerebro nosotros no procesamos ni manzanas, ni dulce, ni amargo, ni rojo, eso no existe como tal. Lo que tenemos simplemente son patrones y pulsaciones de corrientes eléctricas que generan un impacto a nivel de los receptores en la corteza cerebral. Si miramos los órganos de los sentidos, exactamente lo mismo. Los órganos de los sentidos son procesadores de información, pero lo hacen a través de un sistema de análisis de frecuencia, son analizadores de frecuencia. En última instancia son pulsos o frecuencias lo que se está transfiriendo a través del sistema nervioso y lo que está generando un impacto sobre los sistemas de recepción a nivel del sistema nervioso central. Quiere decir que somos procesadores de frecuencia, procesamos la información en términos de frecuencia, somos sistemas modulados por frecuencia. Aquí ya estamos haciendo una interfase entre el mundo de la energía y el mundo de la información. Si nosotros tenemos un dolor, por ejemplo, podemos modularlo a través de un analgésico, pero el analgésico simplemente va a hacer una transferencia de información a receptores de membrana, va a competir con las moléculas del dolor, por ejemplo, a nivel de los cuernos posteriores en la médula espinal. Pero nosotros podemos producir el mismo efecto con una aguja. Ya aquí no estamos hablando de una interacción que podamos asimilar directamente como bioquímica, sino como biofísica. Cuando ponemos una aguja sobre un punto de acupuntura en un lugar, se está generando una señal que en última instancia también va a liberar sustancias analgésicas como la beta-endorfina, pero la señal inicialmente es de tipo biofísico. Si vamos un poco más allá, nos encontramos con que en lugar de la aguja podemos tener una interacción a través de un delgado haz de láser muy puntual. Cuando apuntamos un láser en la intensidad y la frecuencia adecuada sobre un punto de acupuntura, podemos producir el mismo efecto analgésico. Pero todos conocemos que a través de la sugestión y a través de la hipnosis producimos exactamente el mismo tipo de efecto. Ahora veamos, ¿cómo efectos tan disímiles, estímulos tan disímiles, producen exactamente el mismo tipo de resultado? En este caso, la analgesia, un láser, la sugestión, la hipnosis, la anestesia con gases anestésicos, un consejo, una infiltración con procaína, cómo todos ellos pueden llegar a ese mínimo común denominador de la analgesia. Y nos podemos demandar también qué es aquello que los une, cuál es su patrón común. Si lo analizamos en términos muy amplios, decimos que todo es información, la aspirina, el láser, el consejo, la oración, el masaje, la acupresión, todo eso lo que desencadena es un patrón de información. Y podríamos ir todavía más allá diciendo que el mínimo común denominador en la vida es información. Con la biología moderna encontramos que la vida es un patrón de organización de información que tiene unas características muy especiales.
veamos cómo ya se nos ha disuelto la vida en el sentido de que ya no estamos hablando de materia, estamos hablando de algo tan sutil como un patrón de organización de información. Y miremos cómo el mismo proceso ha sido desarrollado a través de la física moderna. Empezamos a hablar de partículas, detrás de las partículas reconocimos cargas de energía, detrás de las cargas fuimos reconociendo campos de energía. Inicialmente creíamos que el mundo era hecho de partículas, luego de cargas, después de campos, y encontramos que esos campos son campos de relación. Así se nos fue desmaterializando el mundo y reconociendo que la materia como tal es la hipótesis, que vemos un mundo denso porque estamos en cierta forma condicionados por la estrecha ventana de nuestros órganos de los sentidos. Sin embargo, la materia es energía y en última instancia esa energía está emergiendo del vacío, hay un intercambio permanente entre las partículas subatómicas y del vacío. Así empezamos a diluir lo que llamamos nuestro cuerpo físico. Sabemos que es un campo de energía, pero ese campo de energía a su vez representa un patrón de organización de información, y dentro de nuestra concepción ese patrón de organización de información hace parte de esa gran corriente de conciencia que es la corriente de la gran cadena evolutiva. Tenemos entonces una herramienta fundamental para dialogar con la vida, es la información. Si una molécula es un portador de información, si es una estrategia evolutiva de la conciencia que va a aportar información actuando sobre una cadena de receptores, si eso que llamamos la red mente-cuerpo está constituida por una gran cadena de moléculas con sus respectivos receptores formando un tejido integrado en el que hay acciones en paralelo, no secuenciales, sino sincrónicas, entonces empezamos a concebir la forma de utilizar directamente la información, ya no las moléculas, sino directamente la información, o la misma molécula como un patrón de organización material que es capaz de portar información. Miramos entonces el cuerpo en otra dimensión, por un lado el cuerpo material, la onda portadora, y por otro lado tenemos la onda portada, es la misma dualidad onda-partícula de la física. ¿Cómo podemos ajustar ese sustrato portador con el patrón de organización de información u onda portada? Para ello podemos recurrir a la biología moderna, a la concepción sistémica de la biología y asimilar la vida a un proceso. Es bien especial porque ya no hablamos de un estado, no, la vida es un proceso y es un proceso dinámico, permanentemente cambiante, autorrecreativo, que se autoinventa. Pero es un proceso que ocurre entre una onda y una partícula, entre un patrón de organización de información sutil y el cuerpo denso que actúa como sustrato portador. Pues bien, el patrón de organización de información tiene sus propiedades y el cuerpo desde el punto de vista físico también tiene propiedades que hemos de comprender para poder asimilar lo que constituye ese proceso de la vida. Digámoslo de una vez, la vida se puede asimilar a un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje ocurre en un campo de relación o de interacción entre un patrón de organización de información y un sustrato denso que llamamos el cuerpo, pero ese sustrato denso ya sabemos que no es tan denso, que es una estructura, pero como estructura cambiante permanentemente es como una nube. Por eso, en términos de Ilya Prigogine, el Nobel de Física, podemos decir que el cuerpo es una estructura disipativa. Es como un edificio que está recambiando sus ladrillos permanentemente. Todos los días recambiamos buena parte de nuestras células. En 3 meses hemos renovado buena parte de nuestro cuerpo. En unos cuantos años ya el cuerpo que teníamos desde el punto de vista material no existe, pero tenemos nuevos átomos, nuevas moléculas, nos hemos reinventado, nos hemos reciclado con una magia, hemos mantenido el mismo patrón de organización de información que teníamos antes de haber recambiado toda nuestra infraestructura. Así que ya estamos
concibiendo el cuerpo de una manera distinta a como lo concebimos clásicamente, por un lado. Por otro lado, estamos concibiendo el patrón de organización de información o de conciencia, y vamos a ver cómo estos dos procesos están interactuando dentro de ese gran proceso que es un proceso de aprendizaje. El patrón de organización de la información concerniente a la vida y una característica es que es dinámico, no es estático, ¿sí? Y en segundo lugar, es inteligente, responde a una estrategia, responde a un proceso, no es producto del azar, ¿sí? Este patrón de organización dinámico e inteligente se precipita y va interactuando con la estructura disipativa del cuerpo, de tal manera que se genera una cascada, una precipitación de materia y de energía. La información se transforma en energía y luego se transforma en materia y así se va condensando. De tal manera que ya la dualidad mente-cuerpo desaparece como tal, ¿sí? Ya el mundo esquizofrénico en el cual concebimos, por un lado, las leyes de la materia como leyes casi que contrapuestas o diferentes o alejadas de la ley de la vida desaparece, y entramos a construir un campo unificado de conciencia en el seno del cual va emergiendo el proceso de la vida. Pero ese proceso de la vida ya no lo asimilamos a la vida del hombre, sino que lo podemos asimilar a toda esa inteligencia evolutiva en la que encontramos el aleteo, el esbozo de la vida en el átomo y en la molécula. Cuando vamos ascendiendo del átomo a la molécula y ese proceso de molecularización hasta la célula, los tejidos, los órganos, los organismos, la humanidad, realmente nos encontramos un gran campo unificado de conciencia.